Muchas gracias, Juan Ignacio. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en los siguientes minutos. Estos son mis conflictos de interés. Y en estos últimos años hemos visto que existen cambios importantes en cuanto al paradigma del tratamiento de las personas con esclerosis múltiple. Por un lado, tenemos múltiples opciones terapéuticas, contamos con fármacos de alta eficacia. Hemos aprendido que el tratamiento precoz modifica sustancialmente la progresión de la discapacidad en estos pacientes y ha cambiado también nuestra percepción del éxito en el tratamiento a través de la incorporación, y esto ya desde hace algunos años, del concepto NEDA o no evidencia de actividad de la enfermedad. Pero todos estos beneficios conllevan ciertos riesgos. Por supuesto, esos riesgos están relacionados a la presencia de efectos adversos, a un incremento en el riesgo de infecciones, ya sean latentes o de novo, la autoinmunidad secundaria, el riesgo de malignidades y la disminución de la respuesta o la generación de anticuerpos en respuesta a las vacunas. Tenemos que balancear entonces estos dos aspectos, riesgo-beneficio, y tenemos que tener nuestro plan o nuestra estrategia para la mitigación del riesgo. Y si nos preguntamos cuándo debemos de dar inicio a esta estrategia de mitigación de riesgos, en el mismo momento en que hacemos el diagnóstico de esclerosis múltiple al paciente y ya estamos pensando el tipo de tratamiento que le corresponde o que es el más adecuado para él. En primer lugar, nos vamos a enfocar a estos aspectos vinculados al riesgo de las inmunoterapias y que tienen que ver con infecciones, autoinmunidad secundaria y malignidades. En cuanto a las infecciones, sabemos que todas las nuevas drogas tienen, como dijimos anteriormente, una mayor eficacia, pero esto indudablemente trae aparejado un efecto mucho más profundo o marcado a nivel de sistema inmune, y esto aumenta el riesgo de infecciones. Distintos tipos de infecciones, y esto varía según el impacto que tengan determinados actores o componentes del sistema inmunológico. Por ejemplo, aquellos fármacos que provocan neutropenia incrementan el riesgo de infecciones a virus, a bacterias, gram negativas, infecciones de ciertos hongos. Cuando nos enfocamos en terapias depletoras o que modifican la función de las células B, esto incrementa el riesgo de infecciones de bacterias encapsuladas, y todos aquellos fármacos que actúan disminuyendo el número de linfocitos o modificando su funcionalidad, incrementan riesgo de ciertas infecciones oportunistas como la leucoencefalopatía multifocal progresiva, infecciones por toxoplasmosis, criptococo o por micobacterias. Entonces, esto debemos de tenerlo en cuenta, y de allí que es importante tener una carta de identidad desde el punto de vista infeccioso de nuestro paciente, y que la vamos a elaborar en el momento en que, como decíamos anteriormente, planteamos su diagnóstico y lo vamos a tratar. ¿Qué cosas deben de ser incluidas en esta carta de identidad infecciosa? La historia personal del paciente, la exposición que puede tener en cuanto a viajes relacionados a su actividad laboral, contacto con personas que en el pasado o actualmente pudo haber tenido tuberculosis, y eso es un antecedente importante a considerar, sobre todo en nuestras latitudes o en el continente americano. Tener todos los exámenes serológicos previo al inicio de tratamiento y repetirlo en caso de que sean negativos, screening para infecciones de tuberculosis, y lo que es también importante es el screening para HPV. ¿Por qué tenemos que tener esto y conocer estos aspectos del paciente? Porque, sobre todo, las terapias de alta efectividad se encuentran asociados a un incremento en el riesgo general de las infecciones. En esta comunicación, donde los datos se obtuvieron a partir del registro sueco de esclerosis múltiple, comparan pacientes tratados con fingolimod, con natalizumab, con rituximab respecto
respecto de la población general y como vemos, pacientes tratados con drogas de alta eficacia tienen más riesgo de contraer infecciones que la población general. El riesgo es más elevado aún por anti-CD20 y en este caso hablamos específicamente de rituximab. Por lo tanto, eso es algo que debemos de tener en cuenta y no solamente aumentamos el riesgo de infecciones globales, sino también el riesgo de infecciones serias que motivan la internación de estos pacientes y las principales causas de internación como consecuencia de las infecciones, a partir de los datos que se obtienen de este registro de British Columbia en Canadá, son las infecciones urinarias en primer término, compromiso respiratorio, infecciones intestinales, infecciones a nivel de piel o tejido celular subcutáneo y sepsis. Entonces, además de esto, sabemos que hay ciertas infecciones, más allá de lo general, que se vinculan específicamente al uso de determinados fármacos y sabemos que la gran mayoría de ellos incrementa el riesgo de infecciones por virus de varicela zoster o herpes. ¿Podemos prevenirlo de antemano? Sí, como dijimos anteriormente, serología y ofrecerle la vacunación al paciente. Y en caso de determinados fármacos tenemos ciertas herramientas adicionales para mitigar el riesgo, como ser la administración de aciclovir al inicio y durante por lo menos un mes durante el inicio del tratamiento con alemtuzumab, o utilizar aciclovir también en pacientes tratados con cladribine y cuyo conteo linfocitario se encuentra por debajo de 200. Por el otro lado, todos estos fármacos se encuentran asociados a un incremento también del riesgo de reactivación de infecciones por el virus de hepatitis B. Entonces, más allá de que antes del inicio del tratamiento tengamos también la serología para hepatitis B y en caso de que sea negativo vacunar al paciente, en algunos casos en donde el paciente ha tenido hepatitis B, pero se ha curado, pero existe el riesgo de reactivación, el trabajo en colaboración con los hepatólogos para el manejo del monitoreo y el tratamiento profiláctico o preventivo en caso de ser necesario. Es importante, sobre todo con el uso de aquellos fármacos que pueden afectar la inmunidad mediada por células, la inmunidad celular, la reactivación de tuberculosis latente, que como dije anteriormente, eso es importante en ciertas latitudes y sobre todo en nuestro subcontinente. Específicamente tenemos riesgo incrementado con ciertas terapias, como ocurre en el caso del alemtuzumab o cladribine, por lo tanto, screening para tuberculosis latente debe de ser hecha en estos pacientes. En el caso de que hayan sido negativos, después no vamos a necesitar controles adicionales. Algunas infecciones que llamaron la atención por estar relacionadas al uso de cierto fármaco en particular es el caso de la criptococosis asociada al tratamiento con fingolimod. Con fingolimod. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Que la incidencia acumulada de casos, y eso es hasta febrero del año pasado, es de 61 casos y el riesgo está alrededor del 0.2 por 1000 pacientes. No tenemos forma de mitigar o de prevenir anticipadamente el riesgo, sí tenemos que estar alerta a la presencia de síntomas encefalíticos o asociados a meningitis en pacientes tratados con fingolimod, sobre todo en poblaciones más añosas, y eso quiere decir arriba de los 50 años, y que hayan sido tratados con fingolimod durante más de 2 años. Otra infección asociada particularmente al uso de alemtuzumab es la listeriosis. Sabemos que por lo menos hasta julio del 2019 hubo un total de 29 casos de infección por listeria asociadas al uso de alemtuzumab en pacientes con esclerosis múltiple a fenotipo recaída. Su prevalencia total hasta el momento está alrededor del 0.26%. Tenemos estrategias
obviamente para mitigar riesgo en este caso, y que es aconsejar a todos los pacientes que van a iniciar tratamiento con alemtuzumab que eviten el consumo de productos lácteos no pasteurizados, de carnes rojas o de pescado que no estén adecuadamente cocidas, y esto por lo menos un mes antes de iniciar la terapia y hasta por lo menos 2 meses después de haber cumplido con cada uno de los ciclos de tratamiento. Una palabra en cuanto a una infección oportunista, que es una de las que generan importante preocupación, como es la leucoencefalopatía multifocal progresiva, relacionada típicamente al uso de natalizumab. Por supuesto que en estos años ha cambiado muchísimo nuestra estrategia de mitigar los riesgos, sobre todo porque ya lo podemos hacer desde antes del inicio del tratamiento mediante la determinación de presencia o ausencia de anticuerpos contra virus de JC, y más aún es determinar índice de estos anticuerpos. En base a ello podremos definir si el paciente puede o no puede ser tratado, y si puede ser tratado, durante cuánto tiempo lo puedo hacer dentro de un límite de seguridad. Y sabemos, por supuesto, que el riesgo más incrementado lo tenemos en pacientes más añosos que han recibido tratamiento inmunosupresor previo y que la duración o la exposición al tratamiento con natalizumab excede los 2 años. Por supuesto que natalizumab no es el único tratamiento que ha sido asociado a la aparición de leucoencefalopatía multifocal progresiva, sí es el que cuenta con una muy buena estrategia para mitigación de los riesgos. Se han identificado casos también en pacientes con fingolimod. En este caso no tenemos una estrategia particular de mitigación, alerta a la aparición de los síntomas y discontinuarla en caso de que esa sospecha sea alta. En el caso de dimetilfumarato, los casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva que se observaron estuvieron asociados a una disminución y sostenida durante más de 6 meses del nivel de linfocitos. Por lo tanto, en ese caso la recomendación es cambiar nuestra estrategia terapéutica. Con el resto de los fármacos el riesgo es muy bajo, y en muchos casos sobre todo lo que se plantea es que la aparición de casos del MP tenía que ver con switch o cambios de terapia y lo que ocurría en el paciente que traía el riesgo de la terapia que había recibido previamente. En cuanto a autoinmunidad secundaria claramente relacionada al uso de alemtuzumab, sabemos que lo más común de observar es la patología tiroidea, la trombocitopenia autoinmune, nefropatías. ¿Tenemos forma de mitigarla? Absolutamente sí. Eso lo hacemos a través de los análisis de sangre mensuales que se hacen al paciente y de orina, en donde vamos mensualmente a corroborar que el nivel de plaquetas sea normal. Cada 3 meses evaluaremos los niveles de TSH y todos los meses análisis de orina para detectar rápidamente aumentos de creatinina o bien presencia de proteinuria o hematuria. Si llegamos a confirmar algunas de estas alteraciones, vamos a repetir los resultados y trabajar en conjunto, y ese es otro de los aspectos importantes, y que es el trabajo colaborativo con el endocrinólogo, con el hematólogo o con el nefrólogo para poder controlar esta complicación relacionada al fármaco que estamos utilizando. En cuanto a las malignidades, durante los ensayos clínicos con cladribine se había generado cierta preocupación porque en el grupo tratado con cladribine se había observado una mayor incidencia de patología tumoral. Sin embargo, cuando se hace un análisis comparando con la incidencia de malignidades en pacientes tratados con fármacos activos e incluidos en distintos ensayos clínicos respecto a cladribine, se vio que la
tasa de cáncer en pacientes tratados con cladribina era de un 0.34% y eso no era diferente a lo observado en otros tratamientos, y más recientemente se compara, y esto es qué es lo que ocurre en el largo plazo, porque de pronto no todos los efectos adversos, complicaciones o malignidades lo vemos mientras se completa el ensayo clínico, pero en resultados a largo plazo de observación de qué ocurría con estos pacientes y comparándolas con la data global GloboCan, se vio que la incidencia de patología neoplásica en pacientes con cladribina estaba dentro de lo esperado para la población general. Algo similar es lo que ocurrió con ocrelizumab, en cuyo ensayo clínico se vio que había una mayor incidencia de cáncer de mama en mujeres. Sin embargo, y esto se comunicó el año pasado en el Europeo de Neurología, después de un seguimiento durante más de 6 años y medio, se vio que estas tasas se mantenían dentro de lo que se reporta en los registros. No debemos de tener un cuidado, un monitoreo especial en mujeres que van a ser expuestas a tratamiento con ocrelizumab. Y en cuanto a riesgo de cáncer en otras terapias de alta eficacia, en este análisis en donde se comparan fármacos de alta actividad como rituximab, fingolimod y natalizumab, y se veía qué es lo que ocurría en relación a la población general, se vio que no había un incremento del riesgo de cáncer en pacientes tratados con rituximab o natalizumab y apenas un discreto aumento, pero borderline, en aquellos pacientes tratados con fingolimod. Por supuesto es que siempre son necesarios más estudios y seguimiento durante periodos más largos de tiempo en estos pacientes para estar más seguros o para tener más data en cuanto a la incidencia de malignidades. De manera tal que hoy en día sabemos muy bien cómo tenemos que manejarnos con estos pacientes, ya sea al momento en que vamos a plantear su tratamiento y tener toda esa carta de identidad infectológica, serologías, cómo manejar los efectos adversos relacionados a la infusión, prevención de infecciones por herpes o listeria y el monitoreo a largo plazo para detectar rápidamente complicaciones. 2 palabras en cuanto a vacunas, que sabemos que obviamente van a proporcionarle al paciente protección para evitar o mortalidad asociada a infecciones prevenibles por las vacunas. En cuanto a eventuales riesgos, es lo que se plantea siempre, cuán capaces van a ser estos pacientes de montar una respuesta inmune, y después están los efectos adversos relacionados a la vacuna. Hay mucha evidencia publicada en cuanto a guías o recomendaciones de vacunación en pacientes con esclerosis múltiple, y lo que es importante es armar también una carta de identidad de vacunación en donde tenemos que garantizar que reciba todos los esquemas de vacunación que corresponden antes del inicio del tratamiento. Y ese es un concepto importante, el timing, el momento apropiado de vacunar a estos pacientes dependiendo del tipo de vacuna. Si es con virus inactivados, lo ideal es que completemos la vacunación antes de iniciar el tratamiento, por lo menos unas 2 semanas antes. Vacunas a virus vivos atenuados de 4 a 6 semanas antes de iniciar el tratamiento inmunosupresor para asegurarnos de que pueda montar una adecuada respuesta inmunológica y respetar también los tiempos de por lo menos 4 semanas en aquellos que recibieron tratamiento con corticoides a altas dosis, en el caso de las vacunas inactivadas, y por lo menos 3 meses en el caso de vacunas vivas atenuadas. Y a todo lo anterior se le agregaron en estos últimos meses una nueva infección y que está relacionada con por COVID. ¿Y qué es lo que sabemos hasta ahora? Por suerte, todos los registros locales o el trabajo colaborativo de registros
que aportaban datos de distintas partes y regiones del mundo, nos muestra claramente que el riesgo no es incrementado de contraer infección por COVID en pacientes con esclerosis múltiple y que los factores que se asocian a una evolución más complicada tienen que ver con niveles más elevados de discapacidad, fenotipos progresivos y la edad. Debemos de continuar con nuestros tratamientos, por supuesto, asegurándonos el contexto en el cual el paciente los recibe. Ya empezamos a tener datos acerca de seguridad de las vacunas a partir de lo que conocemos en Israel, en donde no observaron un incremento en cuanto a tasa de recaídas asociadas o que aparecieran post vacunación, y los efectos adversos son los que habitualmente solemos ver. Por lo tanto, tenemos que insistir a nuestros pacientes para que accedan a la vacuna. Están empezando a aparecer primeros datos en cuanto a la capacidad de respuesta frente a la vacuna. Estos primeros datos tienen que ver con capacidad de respuesta humoral, que puede variar de acuerdo al fármaco utilizado, pero tenemos que conocer mucho más aún qué es lo que ocurre con inmunidad celular también. Pero, y esto es una recomendación de expertos, en donde queda claro que la vacunación contra COVID-19 no va a empeorar la evolución de la enfermedad, no va a inducir la aparición de recaídas, que los pacientes van a montar una respuesta inmune, algunos más u otros menos, pero tener cierto grado de protección inmunológica es mucho mejor que no tener absolutamente nada. Y por lo tanto, este es nuestro esquema de cómo mitigar los riesgos. En primer lugar, saber y conocer que los riesgos existen y que cuanto más efectivo sea el tratamiento, mayor va a ser el riesgo. Intentar evitarlo, y eso lo estuvimos comentando a través de nuestras diferentes estrategias. Transferir o compartir el riesgo no solo con el paciente, sino con nuestro equipo multidisciplinario para finalmente disminuir esa posibilidad, porque, como siempre decimos, prevenir es mucho mejor que curar. Y muchísimas gracias por haberme escuchado.